Hola joven, bienvenida a nuestro servicio en línea. Antes de comenzar, no te olvides compartirlo con tus amigos para que más puedan conocernos. Y si eres nuevo o nueva, déjanos un comentario para que te llegue algo muy especial. En un momento, comenzamos. Cuando nadie me ve y en la intimidad donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencia, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy vestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue tu luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón mi justicia queda lejos de tu perfección. Gracias por estar con nosotros una vez más a nuestro servicio en línea. Es un gusto que puedas acompañarnos. Por favor, antes de que por tu mente pase la idea de poder adelantar o salirte de esta predicación, déjame darte un breve adelanto de qué vamos a ver en esta predicación. El tema que vamos a estar analizando es el hábito de la oración. Recuerda que la semana anterior comenzamos con el tema los hábitos de Jesús. En esta noche quiero ayudarte a contestar 3 preguntas que todo creyente debería hacerse en algún momento en su vida. Número 1, ¿por qué debería de orar? Número 2, ¿cómo debo de orar? Y número 3, ¿cómo crear el hábito de la oración? Quiero que me acompañes a tu Biblia, a Mateo capítulo 14, y en el versículo 22 vamos a ver el pasaje base de la predicación del día de hoy. Y la Biblia nos dice en el capítulo 14, versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud,
Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Analiza muy bien lo que nos dice el versículo número 23. Después de que Jesús despidió a la multitud, nos enseña la palabra de Dios el hábito que Jesús tenía de la oración. Específicamente la Biblia nos dice que subió al monte a buscar un lugar apartado y cuando todavía llegó la noche, él se encontraba en ese lugar orando y meditando. Probablemente en esta noche lo primero que tú estás pensando es, ¿qué es orar? ¿Qué es la oración? En su definición exacta, directa, bíblica, orar significa lo más sencillo en su definición, que es pedir. Orar es pedir. Pero personalmente me gusta pensar que la oración es más que solamente pedirle a Dios. Me gusta pensar que la oración es un momento íntimo en mi vida personal en donde yo puedo buscar la presencia de Dios. Es un momento único, es un momento individual, es un momento accesible que por medio del Espíritu Santo puedo tener para buscar tener una conexión con Dios. Orar es una práctica que no debería verse como un simple acto religioso. Orar es una práctica, orar debería ser un hábito en nuestras vidas donde podemos tener una conexión real con Jesús. Orar es algo, jóvenes, que todos podemos practicar. Probablemente si tú en esta noche es la primera vez que miras esta enseñanza, déjame decirte que aún tú puedes practicar este hábito de la oración. O probablemente tú eres un joven que ya tiene mucho tiempo conociendo acerca de Jesús, aún tú puedes orar y tener intimidad, comunión y relación con Jesús por medio de la oración. Orar, jóvenes, no es algo que solamente se hace en una iglesia o que se hace en un momento específico de la vida cotidiana, sino que prácticamente orar, jóvenes, es algo tan accesible que en cualquier momento de nuestra vida lo podemos realizar. Entonces, orar, jóvenes, es más que solamente arrodillarnos o estar de pie y decirle una larga lista a Dios de deseos que nosotros queremos que Él nos cumpla. Orar es tener una comunión, orar es tener una relación y una conexión con Dios íntima, personal entre Jesús y yo. Jesús aquí en este pasaje nos demuestra, jóvenes, que Él tenía este hábito de la oración. Y lo primero que yo te quiero enseñar en esta noche es por qué deberías de orar. Todavía tal vez tú no te decides, bueno, realmente no me interesa todavía ser una persona que practique la oración. Bueno, pues déjame darte algunas razones de por qué el día de hoy tú deberías tomar la decisión de interesarte en orar. En tu Biblia, te invito a que vayas al libro de Santiago. Santiago está en el Nuevo Testamento. Y si tú no tienes tu Biblia a la mano, igualmente aquí en la pantalla vamos a estar poniéndolo todos los versículos para que tú puedas ver la palabra de Dios. En Santiago capítulo 5 y en el versículo 13, la palabra de Dios nos enseña: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. La palabra griega que nosotros miramos aquí, afligido, es una palabra que significa en su raíz atravesar adversidad. Entonces, realmente la pregunta que nos está haciendo aquí la palabra de Dios es: ¿estás atravesando alguna adversidad en tu vida? ¿Cuál es la respuesta o qué es lo que tú deberías de hacer? Orar. Orar. Así de sencillo. Yo creo, jóvenes, que tanto tú que me estás escuchando, tanto yo que te estoy predicando en esta tarde, nosotros tenemos adversidades continuamente. Tal vez tú me estás escuchando en este momento y tú te sientes afligido.
Te sientes en una etapa en tu vida en donde tal vez no encuentras la salida. A lo mejor estás pensando de una manera suicida. Tal vez estás envuelto en algún mal hábito o en alguna adicción en tu vida, en alguna droga o en pornografía, o tal vez alguno de tus familiares en esta tarde se encuentra enfermo, ya sea de COVID o de cualquier otra enfermedad. Y todas esas situaciones, todas esas adversidades vienen a tu pensamiento, vienen a tu corazón y provocan que en esta noche tú te encuentres afligido. Probablemente no es ninguna de estas situaciones, tal vez estás pasando por un momento de amargura, por un momento de tristeza, por algún momento de soledad. Y la Biblia, jóvenes, nos enseña que estas cosas vienen a nuestras vidas. Y no importa si tú eres creyente o no eres creyente en Dios, tarde o temprano la vida, jóvenes, trae adversidades, trae aflicciones. Y una manera de poder quitar esas cargas pesadas de nuestra vida, una manera de poder desahogarnos de las aflicciones que estamos pasando es la oración. Si en esta noche tú te encuentras afligido, si te encuentras atravesando algún problema, alguna adversidad, la oración es la solución a tu adversidad. Pero también la Biblia nos da otra razón de por qué deberíamos de orar. En tu Biblia ve al libro de Lucas, Lucas capítulo número 18. La Biblia nos narra una historia aquí muy interesante y voy a leer lo que es toda la historia y te invito a que la leas conmigo ahí en la pantalla. En Lucas capítulo 1 y versículo 13 dice, bueno, vamos a leer desde el versículo 5, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Una pareja muy entregada a Dios, una pareja que se desvivía por el servicio de Dios, pero ellos tenían un problema, joven. Y aquí en el versículo 7 nos dice, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y lo que se viene, jóvenes, es algo increíble. Mira bien el versículo. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Qué increíble, jóvenes, es cuando Dios escucha nuestras oraciones. Una preocupación que el día de hoy tú deberías tener es, Dios me escucha, Dios escucha mis oraciones. Y yo creo, joven, que en un momento vamos a ver cómo debemos orar para que Dios realmente nos escuche, pero a esta pareja Dios la escuchó. Dios escuchó la adversidad que ellos estaban pasando. Y Dios puede escucharte cualquier situación que tú estés viviendo. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿Por qué deberías orar el día de hoy? ¿Por qué deberías orar en esta noche? ¿Por qué deberías terminar esta transmisión y tomar la decisión firme en tu vida de practicar el hábito de la oración? Porque la oración, jóvenes, logra los imposibles. Esta pareja no podían tener hijos. Y mira, joven, humanamente posible, ellos tenían todos los contras para no tener un bebé. Eran de edad avanzada y la esposa era estéril.
Era prácticamente imposible que Elizabeth se pudiera embarazar. Pero ella confió y este hombre confió en que solamente había una manera de que eso se pudiera cumplir y fue por medio de la oración. La oración, jóvenes, es un puente. La oración es el medio, la oración es la herramienta para lograr nuestros imposibles. Porque para Dios, joven, nada es imposible. Y Él tiene toda la facultad, toda la sabiduría, toda la omnipotencia, toda la omnipresencia para cumplir nuestros imposibles. Porque para Él, jóvenes, todo es sencillo. Yo te pregunto en esta noche, ¿tienes un imposible? ¿Hay algo en tu vida que tú quieres que se cumpla, pero no se puede cumplir? Y tú solamente cuando más lo piensas dices, es que esto es imposible. Tal vez tú piensas que tener una buena relación con tus padres es imposible. A lo mejor crees que prosperar económicamente en tu vida es imposible, pero déjame decirte que para Dios nada es imposible. Y Dios fue el que contestó la oración de esta pareja porque la oración logra los imposibles. Al menos estas dos razones deberían en esta noche mover tus pensamientos, mover tu corazón para crear el hábito de la oración. Si en esta noche tú has decidido, creo que yo debería de orar, creo que yo debería buscar a Dios en oración, creo que yo debería tener una conexión personal con Él, déjame darte algunos consejos de cómo debes de orar. La Biblia nos dice ahí en Romanos capítulo 12, y te invito a que veas el versículo en el libro de Romanos capítulo 12. Y en el versículo 12 la palabra de Dios nos enseña, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Cómo debemos de orar? Debemos orar constantemente. Si el día de hoy tú has determinado que es un hábito que tú necesitas, déjame comentarte que este versículo nos motiva a estar orando constantemente. Otro pasaje en la Biblia nos dice orar sin cesar. Significa continuamente estar buscando la oración, orar constantemente. Tal vez el día de hoy tú no vas a orar 1 hora o 2 horas o vas a ser un gran hombre o mujer de oración. Pero lo importante, joven, es que si tú has determinado orar, que determines hacerlo constantemente. Un hábito que continuamente tú quieres estar repitiendo para el beneficio de tu vida y buscar tener una relación con Jesús. Pero también en Mateo capítulo 21, les agradezco por ser pacientes conmigo en esperar en que encuentre los pasajes bíblicos. Yo sé que en la pantalla aparecen y para ustedes es más fácil llegar, ¿verdad? Pero igual te motivo a que marques en tu Biblia los versículos que estamos viendo en esta noche. En Mateo capítulo 21 y en el versículo número 22, dice la Biblia, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. En este versículo se nos dice una palabra clave en el momento que nosotros decidimos que vamos a orar, en el momento de la práctica. Y la palabra clave es creyendo que lo vas a recibir. Y esto es bien importante, jóvenes, porque muchas veces nosotros nos determinamos, bueno, voy a orar, voy a buscar al Señor, voy a tomar el tiempo para llevarle mis súplicas, para llevarle mis peticiones y mis ruegos a Dios. Pero cuando estamos orando y estamos analizando mentalmente lo que le estamos pidiendo a Dios, muchas veces dudamos de que Él lo pueda hacer. Y es algo completamente erróneo el que falte nuestra fe en el momento en el que oramos a Dios. Porque recuerda, le estamos orando a Dios, joven, el dueño de la plata y del oro, el dueño de la vida, el dueño prácticamente de todo lo que nosotros conocemos. Y en nuestro corazón y en nuestra mente debe de haber una fuerte fe de lo que nosotros le pidamos, Él lo puede lograr. La fe, joven, es creer en algo
que yo todavía no he visto que va a suceder o que ha sucedido. Muchas veces yo he orado a Dios y le digo, Señor, miren, lo que yo te estoy pidiendo es imposible para mí. En mis conocimientos, en mis manos, en mis recursos, yo no lo puedo hacer, pero yo creo que tú puedes lograrlo. Yo creo que tú eres poderoso, yo creo que tú tienes el poder y la soberanía de poder hacer lo que yo no puedo lograr. Y jóvenes, ¿cómo debemos orar? Debemos orar con constancia. Debemos orar también creyendo, teniendo fe, que Dios va a contestar nuestras peticiones, que Él se agrada y escucha de lo que nosotros le estamos llevando delante del altar y de que Él puede realmente cumplir. Mira, jóvenes, Dios es tan grande que Dios puede cumplir hasta muchas veces caprichos nuestros. Cosas que muchas veces ni siquiera nosotros necesitamos o cosas que nosotros ni siquiera realmente con una fe tan grande creemos que Dios lo va a cumplir. Mira, te cuento un breve testimonio. Yo sé que para ti va a ser algo tal vez muy simple de la vida, pero para mí ese día fue algo increíble. A lo largo de mi juventud cristiana y de mi vida en sí completa cristiana, yo he visto la mano de Dios en mi vida a través de la oración. Y si un día quieres que te cuente más historias, mándame un mensaje y créeme que tengo muchas que contarte. Pero una que marcó mi vida por lo simple que era, en una ocasión Dios me permitió dar clases a un grupo de niños. Y recuerdo que en una mañana cuando los niños salieron al receso, yo tenía mucha hambre. Y en esa ocasión no tenía ni un solo peso para ir a comprar algo en el receso. Y son de esas veces que el estómago suena y que tú dices, si no como algo en este momento voy a desmayarme. A ese grado tenía hambre en esa mañana, disculpen. Y recuerdo que estaba en mi escritorio, me senté y le pedí a Dios y le dije, Señor, mira, yo sé que si tú no me contestas esta petición, yo sé que no moriré de hambre. Yo sé que en unas horas voy a salir del trabajo y voy a ir y voy a comer y no moriré de hambre. Yo sé que si tú no me contestas, no moriré de hambre. Pero por favor, Señor, si tú lo deseas, provéeme algo para comer en este momento. Y fue una oración tan sencilla, fue una oración tan simple. Y te seré honesto, mi fe no era tan grande en ese momento. Y pasaron unos minutos, joven, y sin mentirte, alguien llegó, tocó mi puerta, yo salí y era un compañero y me dijo, estaba pensando en ti, Dios puso en mi corazón y me trajo una hamburguesa. Una hamburguesa como de este tamaño y obviamente la disfruté, la gocé, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo estaba gozoso porque Dios había contestado mi petición. Ahora, yo sé que si tú en este momento tienes un corazón incrédulo, estás diciendo, no, eso fue una simple coincidencia, ¿verdad? Pero wow, qué coincidencia tan increíble, ¿verdad? Pero joven, nosotros no creemos en estas situaciones, coincidencias de la vida. Yo creo que Dios contestó mi petición. ¿Y por qué te cuento esto? Porque fue algo tan simple de la vida cotidiana, jóvenes. Y muchas veces creemos que necesitamos tener una petición tan grande como para que Dios pueda realmente mover su corazón y contestarnos. No, joven, Dios desea contestar hasta los detalles más mínimos de nuestra vida. Por último, quiero decirte ahí en Lucas capítulo 18, versículo 10 al 14, la Biblia nos narra una historia de dos hombres, un fariseo y un publicano. Un hombre religioso y un hombre que se consideraba muy pecador. Y estos hombres fueron a orar, pero el fariseo, dice la Biblia en Lucas 18, que oraba consigo mismo. Y este hombre no tenía un corazón humilde, sino tenía un corazón orgulloso y soberbio
y él estaba orando en esa condición. Por otro lado, este hombre, el publicano, él decía, Señor, yo ni siquiera soy merecedor de poder pedirte algo. Y al final Jesús, cuando cuenta esta historia, él nos explica que mira con desagrado la petición, la oración del fariseo, pero por otro lado mira con agrado la oración del publicano. ¿Y cuál fue la diferencia, joven? La actitud con la cual estos hombres fueron a orar. ¿Cómo debemos orar constantemente? Creyendo, pero también debemos orar con humildad. Es muy importante la actitud que tú llevas a Dios cuando oras. Muchas veces vamos a Dios creyendo que lo merecemos todo. Y muchas veces cometemos el error de ir y orar creyendo que somos tan buenos y que Dios debería contestar todos nuestros deseos como si Él fuera el genio de la lámpara mágica, pero no es así, hijo. Tú y yo no nos merecemos nada. Tú y yo no merecemos que Dios conteste ni una sola petición, pero Él se agrada de aquellos que con un corazón humilde le piden a Dios. Por último, déjame darte unos tips de cómo crear el hábito de orar. Lo primero que tú necesitas es un interés, un deseo que te lleve a tomar la decisión. Y yo espero que por medio de esta predicación Dios esté obrando en tu corazón y que Dios esté poniendo un fuerte deseo de tomar la decisión de que el día de hoy determinarás crear el hábito de la oración. Necesitas tener un interés. Segundo, cambia el pensamiento de que sí necesitas orar. Tal vez en este momento tú no estás 100% convencido de que este sermón es para ti, pero déjame decirte que tú lo necesitas. Déjame decirte que yo lo necesito. No conozco ninguna sola persona, ni algún creyente que diga, yo ya estoy repleto de la oración. Ya llegué hasta el 100% de lo que yo necesito orar. Eso nunca sucederá. Pero el mayor problema que tú puedes tener en esta noche es un pensamiento de, no, yo no necesito orar. No, eso es para los que ya tienen mucho tiempo en la iglesia. No, eso ya es para los ancianos. No, eso es para mis padres que son devotos al cristianismo. No, eso es para el predicador que usa corbata y que predica. No, joven, tú que me estás escuchando en esta noche, tú necesitas orar. Y si tú quieres crear este hábito, necesitas cambiar ese pensamiento y realmente incrustarlo aquí en tu mente y decirte, yo necesito orar. ¿Cómo crear el hábito de la oración? Necesitas un interés. Segundo, necesitas cambiar ese pensamiento. Tercero, Jesús nos enseña en el libro de Mateo, de la cita que leímos al principio, que Él apartaba un lugar y un momento para orar. Y esto es clave, joven, para crear el hábito de la oración. Necesitas elegir un lugar y necesitas escoger un momento para hacerlo. El beneficio de la oración, joven, es que lo puedes hacer en cualquier lugar y en cualquier momento. Pero muchas veces hay momentos y hay lugares que no nos convienen para orar. Por ejemplo, si es un lugar en donde hay muchas distracciones, si es un lugar en donde no te vas a poder concentrar, entonces no es un lugar recomendable. El mejor lugar para hacerlo es un lugar en donde puedas orar en privado, en donde puedas encontrar soledad y en donde no haya distracciones. Por eso Jesús se iba al monte donde no había nadie y se quedaba ahí hasta que anocheciera. ¿Por qué? Porque nadie lo podía desconcentrar y estorbar de su oración. Mira, si tú tienes, por ejemplo, el hábito de ir a correr, tú puedes orar cuando corres. Si tú tienes el hábito de levantarte temprano y a veces no sabes qué tienes que hacer, puedes buscar un lugar para orar. Probablemente tú en la escuela tienes un receso o ahorita en las clases que tienes en Zoom, ¿verdad? Tienes un receso, tienes un momento en donde puedes estar a solas, puedes orar.
Escoge un lugar y un momento para hacerlo. Otro consejo que te doy es comienza y avanza gradualmente. Tal vez el día de hoy tú oras 0 segundos, nada prácticamente. Bueno, comienza orando 1 minuto al día. Y tú puedes decir, hermano, pero ¿qué puede hacer una oración de 1 minuto? Puede hacer que tú crees el hábito de orar constantemente. Lo importante es que comiences y que vayas creciendo gradualmente. A lo mejor tú puedes orar 1 minuto todos los días, pero después de que lo has cumplido, bueno, ahora 2 minutos todos los días. O 3 minutos, o 5, o 10, o 15. El punto es que comiences y vayas avanzando gradualmente. El último tip que te doy para que crees el hábito de orar es, ora por situaciones específicas. No hay cosa que más vaya a producir un deseo en tu vida por seguir orando cuando tú oras por situaciones específicas. Por ejemplo, cuando vayas a Dios en oración, dale gracias a Dios específicamente por todas las cosas que Él te ha dado, por todas las cosas que tú consideras que tienes que agradecerle. Segundo, pídele perdón a Dios por tus pecados, específicamente por los que has cometido. No le digas a Dios, Señor, perdóname por todos mis pecados. Amén. No, joven. Toma el tiempo para decirle específicamente los pecados por los cuales tú necesitas que Él te limpie. Ora por Él específicamente por nombres de personas. Señor, te pido por mi padre, etcétera, etcétera, etcétera. Señor, te pido por mi madre, por esto y por esto. Y yo te aseguro, joven, que tus oraciones serán completamente diferentes. Quiero concluir con la siguiente meditación. Ahí donde tú estás sentado, ahí donde tú estás mirando este sermón, quiero hacerte pensar cómo está tu vida de oración. Si el día de hoy determinas realmente tomar la decisión de crear el hábito de orar, te aseguro que tu vida cambiará completamente. No es una situación de que probablemente cambiará, no, te estoy confirmando que si tú realmente decides buscar a Dios por medio de la oración, tu vida no volverá a ser la misma. ¿Por qué no en esta noche le dices a Dios ahí en tu lugar, Señor, ayúdame a crear el hábito de la oración? Ayúdame realmente a poder encontrarte, a poder tener una conexión contigo por medio de la oración. Por otra parte, si tú me estás escuchando en esta noche, quiero decirte que Jesús quiere tener una relación personal contigo. La Biblia nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si en esta noche tú me estás escuchando y tú no has tomado la decisión de aceptar a Jesucristo en tu corazón, en esta noche Jesús quiere entrar a tu vida. ¿Por qué Jesús quiere entrar a tu vida? Porque Él quiere, número uno, perdonar todos tus pecados. ¿Por qué los quiere perdonar? Porque esos pecados te condenan, joven, al infierno. Pero si tú no quieres ir al infierno y te gustaría ir al cielo, tener vida eterna, Jesús nos dice que debemos recibirlo en nuestra vida. Si en esta noche es tu deseo recibir a Jesús como tu Salvador personal, quiero invitarte que cierres tus ojos y repitas conmigo lo siguiente. Señor Jesús, en esta noche yo te abro las puertas de mi corazón. Te invito a que entres en él y perdones todos mis pecados. Te pido que me des el regalo de la vida eterna y me salves de ir al infierno. Te reconozco como mi Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Si en esta noche tú recibiste a Jesús como tu Salvador personal, por favor escríbelo en los comentarios. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. No te olvides compartirlo con tus amigos, con tus familiares, para poder ser de bendición a más personas. También te quiero animar a que tú escribas en los comentarios si esta predicación fue de bendición para tu vida, para poder hacer más contenido espiritual que te ayude a tomar decisiones para tu vida y también para la honra y la gloria de Dios. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la tarde. Que el Señor te bendiga.